A las primeras luces del 30 de abril de 1862, el pueblo de Dumfries despertó con un murmullo inquietante que corría por las calles empedradas como un viento helado. No era un día cualquiera. Desde antes del amanecer, la gente caminaba en silencio hacia la plaza, donde una estructura de madera, alta, rígida, temida, proyectaba su sombra sobre el suelo húmedo. Ese día Escocia asistiría a su última ejecución pública de una mujer. Y la mujer en cuestión, Mary Timney, ya estaba en camino hacia el cadalso. Mary no era una desconocida para los habitantes del lugar. Viuda, pobre y de temperamento explosivo, había protagonizado discusiones que se convertían en tema de conversación para todo Dumfries. Su carácter fuerte la había vuelto un blanco fácil de juicio social. Pero lo que nadie imaginaba era que ese juicio informal terminaría convirtiéndose, casi sin resistencia, en una sentencia de muerte. El crimen por el que fue acusada parecía a primera vista sencillo de resolver. La muerte violenta de su vecina, una anciana con la que mantenía disputas constantes. Las autoridades no tardaron en señalar a Mary como la culpable. Bastaron rumores, contradicciones y su mala reputación para que el pueblo aceptara una versión de los hechos que jamás fue examinada con el rigor necesario. Era más conveniente creer en la culpabilidad inmediata que enfrentarse a un misterio incómodo. Mientras Mary avanzaba escoltada hacia la horca, la multitud se apiñaba para verla. Algunos acudieron por morbo, otros por costumbre, otros simplemente porque no había mucho más que hacer en un pueblo rural del siglo XIX. Para la mayoría no se trataba de justicia, sino de espectáculo. Y como todo espectáculo, debía tener un protagonista claro. Pero la historia que llevó a Mary a la muerte está llena de espacios vacíos, decisiones apresuradas y preguntas que jamás obtuvieron respuesta. Hoy, más de siglo y medio después, su caso sigue siendo una herida abierta en la memoria de Escocia. No solo por el crimen, sino por la inquietante posibilidad de que Mary Timney haya muerto por algo que nunca se probó realmente. Para entender el caso de Mary Timney, hay que entrar primero en la Escocia rural del siglo XIX, un lugar donde la pobreza moldeaba las decisiones y donde la violencia cotidiana no siempre dejaba espacio para la verdad. Dumfries era un pueblo que vivía entre granjas, tabernas oscuras y tensiones silenciosas. Un sitio donde los conflictos entre vecinos se resolvían con gritos, empujones y con demasiada frecuencia con resignación. En ese escenario, Mary no era una excepción. Una mujer sola, con escasos recursos y un temperamento feroz que le había ganado tantos enemigos como defensores. Su relación con la anciana Mrs. Gibson estaba marcada por años de discusiones. Ambas se habían insultado en público, habían intercambiado amenazas y cargaban con una hostilidad mutua que el pueblo entero conocía. Pero en comunidades pequeñas, los problemas pueden inflarse tan rápido como los rumores. Y en esos rumores, Mary siempre quedaba como la villana perfecta. Pobre, impulsiva, impredecible. El día en que Mrs. Gibson fue encontrada muerta, la maquinaria social de Dumfries no tardó en ponerse en marcha. No hubo investigación profunda, ni análisis forense, ni reconstrucción detallada. Bastó con que algunos aseguraran haber visto a Mary cerca de la casa de la anciana para que la sospecha se transformara en certeza. Las autoridades, presionadas por la necesidad de dar un mensaje claro, aceptaron esa versión sin cuestionarla. Los testigos hablaron, pero sus relatos no coincidían en el orden de los hechos. Algunos dijeron haber escuchado gritos, otros aseguraron que Mary estaba borracha, otros simplemente repitieron lo que habían oído. La policía recogió solo lo que encajaba con la narrativa deseada y desestimó lo que habría dudas. Así comenzó una historia que avanzó sin pausa, como si la verdad fuera menos importante que el castigo. Una historia que más tarde demostraría que la justicia puede ser tan peligrosa como el crimen cuando actúa con prisa y sin preguntas. Las tensiones entre Mary Timney y Mrs. Gibson no surgieron de la noche a la mañana. Ambas vivían en un pueblo donde los límites eran imprecisos. Vallas improvisadas, animales que cruzaban de un terreno a otro, rumores que viajaban más rápido que las personas. Mary, acostumbrada a defenderse en un mundo que le había quitado casi todo, chocaba con la anciana con una frecuencia tan alta que ya nadie se sorprendía al verlas discutir. Eran dos fuerzas opuestas atrapadas en un espacio demasiado pequeño. La reputación de Mary no la ayudaba. Se sabía que bebía en exceso en algunas ocasiones y que su temperamento podía desbordarse. Pero en un pueblo dominado por hombres, donde la violencia masculina era normalizada, su carácter explosivo era juzgado con más dureza. Mrs. Gibson, por su parte, era vista como una mujer difícil, testaruda y rápida para humillar a quien se atreviera a contradecirla. La combinación era explosiva. El día previo al crimen, varias personas aseguraron haberlas visto discutir nuevamente. Algunos dijeron que los insultos se escuchaban desde el camino.
Otros afirmaron que la anciana había amenazado con denunciar a Mary por supuestos robos que nadie había presenciado. Eran historias que se acumulaban y se distorsionaban, como suele ocurrir en comunidades pequeñas donde cada palabra se convierte en chispa. La mañana del crimen, Mary salió temprano. Testigos la vieron caminando cerca de la casa de Mrs. Gibson. Parecía alterada, aunque nadie pudo precisar si estaba enojada, preocupada o simplemente cansada. En una época sin relojes públicos ni horarios estrictos, las declaraciones sobre las horas se volvieron confusas y contradictorias. Nadie supo establecer una línea clara del tiempo. Cuando hallaron el cuerpo de Mrs. Gibson, la escena provocó más preguntas que respuestas. La anciana yacía en el suelo con heridas que parecían producto de golpes. No había rastro claro del arma utilizada. No había indicios de robo ni señales de forcejeo prolongado. La casa estaba desordenada, pero no tanto como para indicar violencia extrema. Algunos detalles sugerían una caída, otros un ataque. Nada era concluyente. El médico local, sin formación especializada en homicidios, examinó el cuerpo y dictaminó que se trataba de un asesinato. Pero en sus notas, más tarde revisadas por historiadores, dejó una frase inquietante. Las circunstancias no están completamente claras. Esa frase, que podría haber cambiado todo, quedó enterrada bajo la urgencia de cerrar el caso y restaurar la tranquilidad del pueblo. A pesar de las dudas, la policía actuó con sorprendente rapidez. Mary era la sospechosa ideal. Tenía antecedentes de peleas verbales, había sido vista cerca del lugar y no gozaba de simpatía general. Su pobreza y aislamiento social la convirtieron en blanco fácil. La arrestaron esa misma tarde sin considerar otras pistas ni interrogar a fondo a otros posibles implicados. Mary negó desde el principio cualquier participación en la muerte de su vecina. Afirmó que había pasado por la casa, como lo hacía frecuentemente, pero que la discusión no había escalado más allá de lo habitual. Dijo que se había marchado antes de que algo ocurriera y que alguien más debió entrar después, pero su palabra, marcada por años de prejuicios sociales, fue rápidamente descartada. El interrogatorio que siguió estuvo lleno de inconsistencias. Los agentes repetían preguntas buscando que Mary se contradijera. No hubo abogado presente durante las primeras sesiones, ni se registraron detalles con precisión. En lugar de una investigación, aquello parecía una carrera para obtener cualquier declaración que pudiera incriminarla. El ambiente de desconfianza que la rodeaba era tan fuerte que su inocencia ya no era una posibilidad real para muchos. En menos de una semana, la historia estaba definida. Mary Timney había matado a Mrs. Gibson. Eso decía el pueblo, lo decía la policía y lo repetiría el tribunal. A nadie pareció importarle que no hubiera pruebas materiales, que los testimonios se contradijeran o que el médico hubiera expresado dudas. La necesidad de un culpable, un nombre, un rostro, un cuerpo que pudiera colgarse frente a todos, era más fuerte que la necesidad de verdad. Y así, paso a paso, Mary fue conducida hacia un juicio que ya estaba decidido antes incluso de comenzar. El juicio de Mary Timney comenzó con una expectación que pocas veces se veía en Dumfries. Habitantes de pueblos cercanos viajaron para asistir, curiosos por presenciar lo que consideraban el desenlace inevitable de una historia que llevaba semanas siendo comentada en las tabernas y mercados. La sala, pequeña y austera, se llenó mucho antes de que Mary fuera escoltada a su lugar. La gente murmuraba, algunos la miraban con una mezcla de desprecio y alivio. Para ellos, la acusada encajaba perfectamente en la idea de una criminal. Desde el comienzo, el ambiente estaba claramente en contra de Mary. La prensa local, ansiosa por vender ejemplares, la había retratado como una mujer violenta y desequilibrada. Los artículos la describían con palabras duras y, aunque ninguno aportaba pruebas concretas, sí influenciaban la opinión pública. Ese clima emocional se filtró inevitablemente en el tribunal, donde la neutralidad parecía más una formalidad que una realidad. La fiscalía basó su caso en 3 elementos principales: la enemistad previa entre Mary y la víctima, el hecho de que la acusada había sido vista cerca de la casa momentos antes del crimen y la supuesta intensidad de la última discusión que tuvieron. Ninguno de estos puntos demostraba una agresión directa, pero el fiscal los hiló de forma que parecieran contundentes. Su discurso fue construido para provocar más emoción que razonamiento. La defensa, por otro lado, se encontró con un terreno prácticamente perdido. El abogado asignado a Mary tenía poca experiencia en casos de homicidio y se enfrentaba a un público hostil. Intentó sembrar dudas sobre la línea temporal de los hechos, pero los testigos, aunque contradictorios, fueron presentados como fiables por la fiscalía. El tribunal aceptó sus declaraciones sin cuestionarlas a profundidad. Lo más preocupante fue que nadie examinó otras posibilidades. Ni se evaluó si la víctima podría haber sufrido una caída accidental, ni se consideró la existencia de terceros. Las heridas de Mrs. Gibson, aunque graves,
No eran concluyentes en términos forenses, pero el médico local no fue cuestionado. Su opinión, basada más en intuiciones que en ciencia, fue tratada como definitiva. Durante el juicio, Mary habló con firmeza. No lloró, no suplicó, no se quebró. Su carácter fuerte, que tantos le habían reprochado, también jugó en su contra. Para muchos, su manera directa de hablar era interpretada como una señal de culpabilidad, como si la inocencia debiera ir acompañada de lágrimas o fragilidad. La juzgaban no solo por el crimen, sino por su manera de ser. La fiscalía presentó un objeto encontrado cerca de la casa de la víctima, una piedra con manchas oscuras. Dijeron que podía haber sido el arma utilizada, pero el análisis fue superficial y nadie pudo determinar con certeza si aquello era sangre, barro o ambos. Aún así, el objeto fue exhibido ante el jurado como pieza clave, más por impacto visual que por relevancia real. Los testigos tampoco ofrecieron claridad. Algunos aseguraron que habían escuchado gritos, otros dijeron que la anciana solía caerse por la inestabilidad de su marcha. Unos pocos afirmaron haber visto sombras o figuras cerca de la casa que no pudieron identificar. Esa información, en lugar de abrir nuevas líneas de investigación, fue descartada o ignorada. El juicio se centró exclusivamente en Mary, como si cualquier otra teoría fuera un estorbo. Después de varios días de testimonios tensos y conclusiones apresuradas, el jurado se retiró para deliberar. Tardaron poco, menos de lo que toma leer las notas de la audiencia. Cuando volvieron, el silencio se volvió espeso en la sala. Declararon a Mary Timney culpable de asesinato. La sentencia fue unánime. El juez, serio y rígido, anunció que sería ejecutada públicamente conforme a la ley vigente. La decisión fue recibida con murmullos que mezclaban satisfacción e incomodidad. Algunos celebraron el veredicto como una victoria de la justicia. Otros en privado reconocieron que algo no encajaba. Pero nadie levantó la voz para detener el proceso. Mary, firme pero pálida, escuchó la sentencia sin derrumbarse. Era como si ya supiera que el resultado había sido decidido mucho antes de que el juicio comenzara. Esa mañana, sin saberlo, se convirtió en la última mujer condenada a morir en la horca en toda Escocia. Tras la sentencia, el caso de Mary Timney dejó de ser un proceso judicial y se convirtió en un espectáculo público. El anuncio de la ejecución circuló por toda la región a través de periódicos, pregoneros y cartas. De pronto, la muerte de una mujer no era un acto solemne ni reservado. Era un evento al que cientos planeaban asistir. En aquella época, las ejecuciones públicas todavía funcionaban como advertencias visuales del poder del Estado, pero también como una forma aceptada de entretenimiento. Mary fue trasladada a la prisión de Dumfries para esperar la fecha fijada. Sus últimos días quedaron registrados en informes escuetos. Se mostraba tranquila, hablaba poco y pasaba largas horas sentada en silencio, mirando por una pequeña ventana que apenas dejaba pasar la luz. Los guardias, acostumbrados a reos desesperados o violentos, se sorprendían por su calma. Según ellos, parecía más resignada que asustada. Hubo quienes intentaron interceder por ella. Algunos ciudadanos, conscientes de las inconsistencias del juicio, enviaron cartas solicitando clemencia. Alegaban que la investigación había sido deficiente, que no había pruebas concretas y que Mary nunca había tenido una oportunidad real de defenderse. Pero las autoridades, presionadas por la opinión pública y el deseo de imponer orden, ignoraron cualquier solicitud. La prensa continuó alimentando la narrativa de la mujer peligrosa. Los artículos la describían como una figura casi demoníaca, exagerando sus defectos y omitiendo cualquier matiz humano. Lo que importaba no era la verdad, sino la historia que vendía más ejemplares. De esa forma, Mary dejó de ser una persona para convertirse en un personaje. La viuda violenta, la asesina sin remordimiento, la amenaza femenina que debía ser eliminada. Pero dentro de la prisión la realidad era muy distinta. Las notas de los guardias mencionan que Mary pasaba sus últimas noches rezando en voz baja, que pedía agua con cortesía y que agradecía incluso los gestos mínimos de amabilidad. No escribió confesiones ni dejó cartas dramáticas. Tampoco expresó odio hacia quienes la condenaron. Solo pidió que su muerte fuera rápida. El día anterior a la ejecución, el verdugo llegó a Dumfries desde Edimburgo. Era un hombre contratado para realizar un trabajo, acostumbrado a ver a condenados suplicando o resistiéndose. Pero Mary, según los informes, lo recibió con una serenidad desconcertante. No lloró, no gritó, no imploró. Se limitó a escuchar lo que debía suceder y a asentir en silencio. Esa actitud dejó una impresión tan fuerte que el propio verdugo la mencionó en su informe posterior. Mientras tanto, afuera, la ciudad se preparaba para el evento. Familias enteras viajaron desde kilómetros de distancia para asegurarse un buen lugar en la plaza. Algunos llevaron comida, otros bebían esperando el momento.
Las tabernas hicieron su mejor día de ventas. Para muchos, esa ejecución era tan esperada como una feria o una fiesta patronal. Así era la mentalidad de una época donde el sufrimiento ajeno podía convertirse en espectáculo colectivo. La mañana del 30 de abril, Mary fue conducida desde su celda hasta la puerta de la prisión. Varios testigos coincidieron en que caminó con paso firme, aunque su rostro estaba pálido. Vestía ropa sencilla y un pañuelo oscuro cubría parte de su cabello. Los guardias la escoltaron entre el murmullo creciente de la multitud, un murmullo que se volvía más intenso a medida que se acercaba al patíbulo. Cuando llegó a la horca, Mary levantó la vista hacia la estructura sin apartarse. Algunos afirmaron que intentó decir algo, pero sus palabras se perdieron entre el ruido del público. Otros dijeron que simplemente respiró hondo, como quien acepta un destino inevitable. El verdugo le colocó la soga alrededor del cuello y tras una breve pausa tiró de la palanca. El silencio fue inmediato. El cuerpo de Mary Timney quedó suspendido durante varios minutos antes de ser retirado. La multitud, satisfecha o perturbada según el espectador, comenzó a dispersarse lentamente. Para muchos, la historia terminaba allí. Pero con el paso de los años y con la revisión moderna de su caso, la muerte de Mary empezó a verse de otra manera. No como un acto de justicia, sino como el resultado de un juicio precipitado, influenciado por prejuicios sociales, presiones políticas y una profunda falta de rigor. Con la ejecución consumada, la historia de Mary Timney debería haber terminado para el pueblo de Dumfries. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a surgir una duda persistente, casi incómoda, que se filtró en conversaciones privadas, en testimonios aislados y en revisiones posteriores del caso. ¿Realmente había matado Mary a su vecina? La sentencia, tan contundente en su momento, empezó a mostrar grietas cuando se miraba bajo la luz más fría de los hechos. Décadas más tarde, historiadores locales revisaron los archivos del juicio. Lo que encontraron reveló un patrón preocupante. El expediente estaba incompleto. Había declaraciones sin firma, documentos faltantes y anotaciones contradictorias. La investigación oficial parecía haber sido realizada con una prisa que no encajaba con la gravedad del caso. Para muchos, aquello señalaba no solo negligencia, sino un intento de cerrar el asunto antes de que surgieran preguntas incómodas. Uno de los detalles más discutidos fue la ausencia de pruebas físicas concluyentes. Nunca se demostró de manera certera qué objeto había causado las heridas de la víctima. La piedra presentada como posible arma no mostraba sangre confirmada. Y el informe médico, aunque utilizado como base para la condena, dejaba margen para interpretaciones alternativas, incluyendo la posibilidad de una caída accidental. Además, varios testimonios que podrían haber beneficiado a Mary fueron ignorados o descartados. Algunas personas afirmaron que habían visto a individuos desconocidos rondando la zona días antes del crimen. Otros mencionaron que Mrs. Gibson tenía problemas de equilibrio y que no era raro que tropezara o sufriera golpes. Ninguna de estas declaraciones tuvo peso en el juicio, no porque fueran falsas, sino porque no encajaban con la narrativa que la fiscalía se empeñaba en sostener. Un punto especialmente inquietante fue la falta de análisis sobre la escena del crimen. La casa de Mrs. Gibson no fue examinada a profundidad. No se tomó nota precisa de la posición del cuerpo, de los objetos circundantes, ni de las condiciones exactas del lugar. Para los estándares actuales, aquella investigación sería considerada insuficiente incluso en un caso menor, y mucho más en un proceso que terminaría con la pena máxima. Con el paso de los años, algunos escritores comenzaron a sugerir que Mary había sido víctima de un juicio influenciado por el prejuicio social. En una época en la que el comportamiento femenino estaba regido por normas estrictas, una mujer pobre, sola, ruda y sin habilidades para mostrarse frágil resultaba una figura incómoda. Era más fácil condenarla que reconocer que el asesinato tenía elementos que no encajaban o que el verdadero responsable podía estar en otro lugar. Investigadores modernos también han resaltado la presión que sufrían las autoridades locales para demostrar eficacia en el control del crimen. La muerte de una anciana indefensa era un golpe duro contra la percepción de seguridad del pueblo. Encontrar un culpable rápido, visible y socialmente aceptable ofrecía una solución política conveniente. Mary representaba exactamente eso, una culpable lista para ser exhibida. Conforme los estudios avanzaron, empezaron a surgir teorías más profundas. Una de ellas sostiene que Mrs. Gibson podría haber muerto tras una caída violenta, pero que la escena fuera interpretada como un ataque debido a la animosidad previa con Mary. Otra teoría propone que un tercero, alguien con motivaciones personales o incluso un ladrón ocasional, pudo haber entrado en la propiedad. Sin embargo, sin registros adecuados, todas estas posibilidades permanecen en el terreno de lo hipotético.
Lo que sí está claro es que la ejecución de Mary Timney provocó un impacto tan fuerte en la sociedad escocesa que contribuyó a acelerar el fin de las ejecuciones públicas en el país. Su muerte fue un punto de inflexión, una señal de que el espectáculo de la horca ya no tenía lugar en una sociedad que empezaba a cuestionar su propio sentido de justicia. Irónicamente, el último acto de Mary fue empujar a Escocia hacia un cambio legal profundo. Hoy, su caso sigue siendo estudiado no por la brutalidad del crimen, sino por lo que revela sobre la fragilidad de la justicia cuando se mezcla con el prejuicio, el miedo y la presión social. Mary Timney, una mujer cuya vida fue borrada por un juicio apresurado, ha pasado a ser símbolo de un sistema que falló en su momento más crítico. Y cada revisión histórica no hace más que reforzar la inquietante idea de que su muerte fue, más que un castigo, una injusticia irreversible. La historia de Mary Timney permanece como una sombra sobre la memoria judicial de Escocia, no solo por haber sido la última mujer ejecutada públicamente, sino por la inquietante sensación de que su caso nunca fue examinado con la profundidad que merecía. Con el tiempo los documentos se perdieron, los testigos murieron y las preguntas quedaron sin respuesta. Pero el silencio que rodea su nombre dice más que cualquier expediente. Su muerte no cerró un caso, sino que abrió una duda que aún hoy no se disipa. A medida que historiadores y criminólogos revisan los fragmentos que quedan, una idea se vuelve cada vez más fuerte. Mary pudo haber sido condenada por quien era, no por lo que hizo. En una época marcada por el prejuicio contra las mujeres independientes, por la pobreza extrema y por el valor exagerado de los rumores, Mary se convirtió en el blanco perfecto para una comunidad que necesitaba un culpable visible. Su historia es una advertencia sobre lo fácil que es construir una verdad cuando no se buscan alternativas. Lo más perturbador es que nunca sabremos qué ocurrió realmente en la casa de Mrs. Gibson. ¿Fue una pelea que terminó mal? ¿Una caída mal interpretada? ¿Un ataque de alguien que nunca fue identificado? El caso quedó congelado en el tiempo, como un retrato incompleto de un crimen que pudo haber tenido varias explicaciones. Pero la justicia eligió solo una. El legado de Mary Timney no es el de una asesina, sino el de un juicio que empujó a todo un país a replantearse sus métodos. Su ejecución contribuyó a poner fin a las ejecuciones públicas y abrió una conversación sobre la responsabilidad del Estado al imponer la pena máxima. Su muerte cambió la ley, pero no corrigió la historia. Si deseas acompañarnos en más relatos donde el pasado todavía hace eco, donde los hechos se mezclan con silencios incómodos y donde cada caso revela una verdad oculta, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos los crímenes reales que el tiempo intentó enterrar, pero que aún tienen algo que decir.